De encontrar un par de versículos de donde estaremos partiendo para la predicación de esta noche. Juan capítulo 11 versículo 20, y luego ahí mismo en Juan buscan el capítulo 20 versículo 24. Les repetiré la cita: Juan 11, 20 y Juan 20, 24. Esta noche estaré predicando acerca de la importancia de asistir a la iglesia. Cuando me escuche, a lo mejor van a pensar que predico esto para los que no asisten a la iglesia. No, los que no asisten a la iglesia pues no van a oír esto. Esto es para ustedes que asisten a la iglesia y que podamos juntos ver que asistir a la iglesia es importante. Y usted está haciendo algo importante. Hay personas que por su salud no están aquí. Por ejemplo, la hermana Tita, me acaban de informar que está un poco delicada, es una mujer anciana con algunos problemas de salud. Mandó saludos al pastor y le dice que se lo agradezco mucho, por favor, hermanos, y otros hermanos que sería una lista muy larga de mencionar con problemas de salud. Sin embargo, usted está aquí, vamos a estudiar la palabra de Dios. Les dije Juan capítulo 11 versículo número 20. Vamos a verlo y quiero que prestemos atención a algo que es muy importante aquí. María, no la madre de Jesús, y a propósito en la mañana el hermano Santiago habló de que María, la madre de Jesús, no es la madre de Dios, ¿verdad? Eso los cristianos lo sabemos, y algunos dicen, bueno, pero si es la madre de Jesús, Jesús es Dios, nosotros decimos que sí, por supuesto que sí, y luego ellos dicen, entonces es la madre de Dios, pero esa lógica la Biblia no la usa. Y además, Dios siempre ha existido como ser divino, como Dios creador y hacedor de todo. Él no tiene principio y no tiene fin. La humanidad de Jesús, María fue su madre. La María de la que vamos a hablar ahorita, al menos en este primer versículo, no es la madre de Jesús, es María de Betania, la que ungió los pies de Jesús. Muchas cosas buenas se dicen de ella, como que se sentaba a los pies de Jesús a oírlo, gastó un perfume muy caro en lavar los pies del Señor. Pero hay una cosa que María hizo un día, y es algo que todos los cristianos a veces hacemos, por razones distintas, A veces las razones son justificadas. Mi esposa está en casa, nuestro hijo Samuel está enfermo, él necesita atención personalizada, él no puede estar en una congregación distrayéndose y distrayendo a la gente. Yo creo que ustedes entenderán y no van a condenar a mi esposa, ¿verdad? La hermana Tita, decíamos, está enferma, otros están fuera de la ciudad. Pero cuando uno puede y no lo hace, no está bien. Amén. Dice la Biblia, versículo, les dije Juan 11, 20, ¿verdad? Entonces María oyó que Jesús venía. Fíjense ahora, los versículos 17 hasta el 19 hablan de Jesús viniendo a la tumba de Lázaro. Muchos judíos vinieron, versículo 19, a Marta y a María para consolarlas. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. ¿Qué es lo que enseguida nos dice la Biblia que hizo María? Pero María se quedó en casa. Ahí andaba Jesús físicamente. Podían tocarlo, podían verlo, podían oírlo.
pero María se quedó en casa. Uno no sabe cuándo el Señor tiene algo especial para que uno lo oiga. Uno no sabe. Yo sé lo que yo voy a predicar, pero hay ocasiones, hermanos, en que aún sabiendo y teniendo el mensaje escrito, Dios nos da en su palabra algo que no teníamos pensado decir, que uno lo dice, claro, después de haber leído la Biblia, y alguien en la congregación dice: qué bueno que oí eso. Pero si nos quedamos en casa, nos perderíamos de esa bendición. Otra vez los felicito por estar aquí. Una vez oí a un predicador decir: es su obligación de ustedes venir a la iglesia. Ellos que se quedan viendo, y casi mandó al infierno a la gente que faltó a la iglesia. Yo le voy a recomendar a usted algo, y a ustedes predicadores, antes de condenar a la gente que no viene, porque no sabemos por qué no vino, mejor felicitemos a los que sí vienen. Amén. Dice la Biblia: si hay algo bueno, en eso piense. Alguien se queda en casa, bueno, no sabemos por qué, pero aquí hay algo bueno al alcance de nuestra vista, y son ustedes. Yo debo dar gracias a Dios. Yo los felicito. Gracias por estar aquí. Ahora vamos a Juan 20:24. Ya vimos nosotros que esa ocasión María se quedó en casa. Ahora vamos a ver el versículo 24 de Juan 20. Y es la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, que el Señor viene y se aparece resucitado a los discípulos. Vino al culto. Versículo número 24. Pero María se quedó en casa. Y ahora, pero Tomás, uno de los 12, o podemos decir uno de los líderes, uno de los predicadores, uno de los siervos de Dios, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pueden sentarse, gracias. La palabra de Dios dice: el justo florecerá como la palmera. Salmo 92, versículo 12. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Para empezar, les diré: la palabra de Dios dice: el justo florece. Usted y yo en la mañana hablábamos de los peligros, las tempestades, los vientos contrarios que nos abaten a veces. Aún a los justos. Pero dice aquí: el justo florecerá. Es decir, en cualquier clima, el justo, el Hijo de Dios, tiene algo por qué decir: alabado seas. El que no florece, fíjese bien lo que le voy a decir aquí, porque quiero que me salga bien. El que no florece es aquel creyente insatisfecho que siempre dice: bendíceme. No es malo que usted diga: bendíceme, Señor. Es malo que sea lo único que siempre dice. Dije, el cristiano o el justo insatisfecho dice siempre: bendíceme, bendíceme, dame, bendíceme, dame. El justo satisfecho, el que florece, también dice: bendíceme, pero muy seguido dice:
bendito seas tú, Señor. Amén. Decimos bendíceme porque creemos que carecemos de una bendición, que algo nos falta. Pedimos porque Dios está ahí para darnos, pero pedimos porque a veces no podemos hacer otra cosa más que estar pidiéndole a Dios. Pero cuando decimos bendito seas, Jesús, esas son las palabras de un cristiano joven o adulto satisfecho, que con eso está diciendo: Dios me ha bendecido, Dios es bueno conmigo, Él es recto, Él es mi fortaleza, en Él no hay injusticia. Luego menciona el Salmo: plantados en la casa de Jehová. Es decir, allí estamos. Versículo 14 de ese Salmo 92: aún en la vejez fructificarán. Aún a la edad que yo tengo, yo puedo ganar a un alma para Cristo. Amén. Porque el versículo 15 dice: para anunciar que Jehová es mi fortaleza. Ha habido una decadencia en la asistencia a la iglesia en todo el mundo. Es increíble lo que les voy a decir. El país de Norteamérica fue el país que envió misioneros a todo el mundo por más de 200 años. Las iglesias estaban vigorosas, llenas de energía, llenas del Espíritu, y mandando misioneros a todo el mundo. Eso ha disminuido mucho. Tengo amigos pastores mexicanos que se ponen a ganar almas en alguna ciudad de Estados Unidos, se reúnen en una casa. La ley no les permite reunirse más de cierto número de personas en una casa, y muy pronto, después de que se sabe de ese ministerio que está ganando almas, alguien llega y les dice: hay un edificio, una iglesia que ya no se usa. ¿Quieren el edificio? Se los vendemos simbólicamente a $1. Y por los mexicanos, hermanos, ¿usted cree que van a decir que no? Y gracias a Dios que se están llenando esos edificios vacíos, pero muchos edificios de esos. Hay uno en una ciudad que se llama Pontiac, Michigan, un edificio enorme, grandísimo, en el mero centro de la ciudad, que era una iglesia, y ahora es un antro. Por la decadencia en la asistencia a la iglesia. Yo creo que se está cumpliendo la escritura, está profetizado que en los últimos días, y entendamos qué significa decir los últimos días. Muchos dicen que cuando decimos los últimos días es que Cristo ya va a venir la semana que viene. Nadie sabe cuándo Jesús va a venir. Los últimos días empezaron desde que Jesús se fue al cielo, ascendió, y los varones con vestiduras blancas les dijeron a los que estaban presenciando la ascensión de Jesús, dijeron: así como le ven irse, así va a venir otra vez. Amén. Allí empezaron los últimos días. Podemos estar hoy en el último día. El Señor Jesús puede, si Él quiere, venir esta noche. Puede arrebatar a los creyentes que están en este lugar antes de que el culto termine. Pastor, ¿y qué va a pasar con el edificio? Ay, pastor, ¿y la cámara que el Gama pone ahí? No, pastor, ¿y las guitarras, hermanos? Los testigos de Jehová que dicen que se van a quedar en la tierra van a ser los buenos. Vergüenzas.
La palabra de Dios habla de la apostasía, y la apostasía es apartarse de esto que es la verdad. Amén. Alejarnos de la comunión en la iglesia, apartarse de la fe. Una persona que apostata no es un creyente. Ahora, un creyente puede retirarse de la iglesia, pero no va a perderse. Si es salvo, pronto el Espíritu le habla, pronto el Espíritu le dice: no dejes de congregarte. Pero alguien que nunca fue, solamente tuvo la apariencia de piedad, porque la Biblia habla de quienes tienen la apariencia de piedad, y muchos de esos hay entre los creyentes, y sin embargo con poca o nada de convicción en sus corazones. La mayoría de las iglesias tienen su mejor asistencia el domingo en la mañana, y esto lo entendemos, no lo justificamos, que nada más en los domingos en la mañana, pero la mayoría de la gente al día siguiente dicen: tengo la tarea del niño, no la hicieron el viernes en la tarde, el viernes en la noche, el sábado todo el día, el sábado en la noche, no la hicieron entre culto y culto, pero a la hora del culto tengo que hacer la tarea. Tengo que conseguir unas carrilleras porque va a salir en una fiesta del 16 de septiembre. Y encontramos muchas razones para dejar de asistir a la iglesia. El miércoles en la noche hay culto, muy buena asistencia hemos tenido, pero muchos no han podido asistir. Y otra vez yo quiero ser claro. No condeno a quienes no vienen. Hay que acordarnos de lo que Pablo dijo de un hombre en la Biblia, en el capítulo 16 de Corintios, un hombre que se llamaba Apolos. A él, el apóstol Pablo lo invitaba a seguirlo, le decía: vamos a la obra, vamos, vente, vamos, tú me sirves, tú sirves, tú puedes hacer algo, te necesitamos. Y dice Pablo: pero nunca quiso. Pero Pablo no perdió la esperanza y dijo: pero ya podré. Dios nos ayude a que usted y yo no estemos jamás entre aquellos que cuando el Señor Jesús apareció no estaba ahí, como Tomás o como María, que aunque hizo muchas cosas buenas y memorables, también un día dijo: me voy a quedar, hoy no voy a ir. La Rosa de Guadalupe, Betty la Fea, la quiero ver otra vez, por lo que haya sido, ¿verdad? Y domingo en la noche también la asistencia disminuye. Pero una gloriosa noticia es esta: si se reúnen 2 o 3, el Señor dice: allí estoy con ellos. Y bueno, esta noche somos más de 3, a lo mejor el Señor dice: no, son más de 3, ya me voy. No, el Señor está aquí. El Señor se reúne con su pueblo cuando el pueblo se reúne a invocar su nombre. Hay una importancia grande en la casa de Dios. Llamémosle a esto la casa de Dios. Usted y yo sabemos que el templo de Dios en la actualidad somos nosotros, la iglesia. Él vive en nosotros. Pero si vamos ahí a la tienda y alguien dice: oiga, ¿dónde está la casa de Dios? ¿Qué cree que le va a decir la señora de la tienda? Ahí, antes de llegar al lienzo charro. Si van con la vecina de aquí, ella es muy comunicativa, a ella le gusta mucho dar información. Ustedes van y le dicen: oiga, ¿dónde está la casa de Dios por aquí? Ella va a salir y les va a decir: aquí es. Porque ella es muy buena vecina y ella informa rápido de los cultos. Pero la casa de Dios, tenemos que decirle a usted, somos los creyentes. Sin embargo, hermanos, por el uso de la palabra o expresión la casa de Dios, este lugar también es importante. Hemos dicho
Algún día tendremos unas sillas o bancas bien cómodas para ustedes. Algún día nada va a estar descarapelado en la pared. Algún día vamos a tener un buen sistema de refrigeración para que tengan que venir al culto con cobija. Algún día, en tiempo de frío, va a ser tanto calorcito aquí adentro que vamos a tener que prender la refrigeración porque hace mucho calor. Hay muchas cosas que podemos hacer para demostrar que tenemos interés y que para nosotros es importante la casa de Dios. Mi casa, Mateo 21:13 dice, el Señor, mi casa será llamada, aparte de casa de Dios, dice, casa de oración. Y Dios responde las oraciones que se hacen en una casa. Dios responde las oraciones que se hacen aquí. En la mañana oímos del hermano Jonathan diciendo, gracias por las oraciones, dígale a los hermanos, mi pierna está sanando, mis fracturas, todo va mejor. Oímos al hermano Manuel decir, mi hermano, el Tato, fue operado, ustedes oraron por él y él vino y nos dio gracias a todos, pero pues las gracias son a Dios. Entonces, la casa de Dios es importante. Enseguida, la Biblia hace énfasis en la casa de Dios. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 25, pasaje muy conocido, dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, o exhortémonos unos a otros, pero esa palabra exhortación significa animar a otros. A veces llegan hermanos aquí con sus hijos y el muchacho llega ahí con los pantalones acá abajo y la cachucha por un lado y con una ceja sacada y la otra peluda y los hermanos me dicen, pastor, exhórtelo. ¿Pero qué quiere que haga? Dígale algo. No sé qué decirle, usted es su papá, usted dígale algo. No, exhortar es animar. Cuando venimos a la casa del Señor y nos congregamos, animamos a otros. Amén. ¿Se acuerdan que el salmista dijo, yo me alegré con los que decían, vamos al culto? Yo estaba yendo a buscar algo al carro y venía llegando una hermana y un hermano y yo me alegré de verlos. Qué bueno que pudieron venir al culto esta noche. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice amonestarnos o exhortarnos unos a otros. Usted cuando me vea se va a desanimar, yo creo. Pero cuando yo lo veo a usted, yo me animo, yo me entusiasmo, me dan ganas de predicar. ¿Y por qué el énfasis? ¿Por qué el énfasis en congregarnos? Porque es el lugar a donde hay que ir cuando traemos el ánimo por los suelos. Esta mañana fui a comprar mi barbacoa, un domingo menudo, otro domingo barbacoa. Y donde compro el pan francés, hay una cantina a un lado, allí en la... Había música, había ruido, era las 7:30 de la mañana. Una señora estaba afuera, se miraba a la pobre mujer angustiada. Y dije, señora, ¿hay algo en que le pueda ayudar? Dice, estoy esperando a mi esposo. En toda la noche me llegó. Y ahí está dentro. Yo creo que él va a salir de ahí con mucho dinero en la bolsa. Como el sábado le pagaron y el sábado después se metió ahí, ahora trae más ahí, se lo guardaron bien, se lo cuidaron. Ha habido cristianos que dicen, pastor, me eché unas. Como me dijo aquel ahí en La Blanco, en Torreón, venden birria muy sabrosa. Y ahí estábamos echándonos un plato de birria y salió de la cantina y no paró. Cuando me vio, se hizo que no me vio y se fue. Pero como a media cuadra se regresó y dijo, me vio, ¿verdad, pastor? Sí, lo vi. Y me dijo, entré a orinar.
Algunos dicen, me eché unas porque traía el ánimo por los suelos. Y él terminó por los suelos. Amén. Cuando el ánimo, por la razón que sea, esté caído, venga a la iglesia, Amén. Amén. venga a un culto, deje que Dios le ame, Así es. deje que Dios le anime, deje que Dios le levantó. Hay un himno que canta aquí en la iglesia, su amor me levantó. El Señor hace eso. Él levanta al caído. No solamente es un lugar al que hay que ir cuando traemos el ánimo por los suelos, es un lugar al que hay que ir cuando estamos devastados. A veces algo sucede en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo, y andamos devastados. No sabemos qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Véngase a la iglesia, Amén. véngase al culto. Además, el énfasis de la Biblia en asistir a la iglesia es porque cuando estamos contaminados o enfermos, sucios, hay que ir ahí. Hemos dicho en otras ocasiones, cuando usted se enferma, usted no dice, ay no, hoy no voy a ir al doctor ni al hospital porque ando enfermo, ando mal. No, usted quiere ir al doctor, usted va al seguro, no lleva cita, pero se espera ahí y le dice, señorita, si alguien falta, me puede meter a mí, ando malo. Andamos mal, nos ha pegado el pecado, nos hemos contaminado de alguna manera, nos hemos enfermado espiritualmente. Vamos a la iglesia. Amén. Pastores, que ando muy desanimado, venga a la iglesia y dígale al Señor, avívame, renueva mi espíritu o anímame. Además, el énfasis es por el momento de alegría que se puede vivir en la casa de Dios. El Salmo 122, lo dije hace un ratito, versículo 1, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. ¿Se alegra usted de venir al culto? ¿Se alegra usted de poder estar aquí? Dice la palabra de Dios en otro salmo que es el 27, pero versículo número 4, dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Si en algún lugar vamos a encontrar ánimo, va a ser aquí. El Salmo 55, versículo 14 dice, el salmista se acuerda y dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad de la casa de Dios. Amén. Interesantes versículos. A mí me gustaron mucho leerlos esta tarde. Bueno, ¿y qué podemos conseguir en la casa del Señor cuando venimos? Además de ánimo, levantarnos cuando estamos caídos, salud cuando estamos enfermos. En la casa del Señor podemos conseguir lo que la Biblia dice en Mateo, cuando dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué encontramos? Me van a disculpar, no apunté el capítulo, es Mateo, versículo 54, no recuerdo qué capítulo, si alguien lo encuentra y lo dice, se lo voy a agradecer. Y no lo hice solamente para que se den cuenta que también uno se equivoca. No, se me olvidó, no puse el capítulo, apunté el texto, pero es
capítulo X del versículo 54 en Mateo, donde dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tiene este hombre esta sabiduría? Bueno, es en la iglesia donde podemos aprender algo nuevo. En la mañana estudiamos con el hermano Santiago acerca de las imágenes, los santos, lo que otros adoran. Una enseñanza tremenda que yo le estaba pidiendo al hermano Chavo desde el púlpito de la mañana: repítala el domingo, repásela. Si alguno de ustedes no la escuchó, venga el domingo en la mañana y escúchela. Necesitamos poder con la Biblia decir por qué nosotros no adoramos una imagen. Sí tenemos imágenes. El Señor no prohíbe las imágenes de su mamá, de su papá, de sus abuelos, la imagen, el retrato de cuando usted se casó. El Señor no prohíbe eso. Yo tengo una foto ahí que mi papá traía en su Biblia. Él oraba por mí, él me amaba, y él traía una foto mía de cuando yo tenía 1 año, y atrás le puso: para mi hijo que tanto amo. Bueno, yo conservo eso. El Señor no prohíbe eso. Lo que el Señor prohíbe es hacer una imagen para decir: le voy a hablar, le voy a pedir, me va a ayudar, me va a sanar, va a interceder por mí. El Señor prohíbe eso. Amén. Aún si fuera la imagen de una abuelita, de un papá, de una mamá, el Señor prohíbe. Por eso, véngase a estudiar la Biblia el domingo. Entonces, en la casa del Señor podemos oír lo que el Señor enseña, podemos maravillarnos de lo que Él enseña y podemos aprender de lo que se enseña de Él. Enseñanza, sabiduría, milagros, vidas cambiadas y la salvación de los perdidos. Ya van muchos domingos que tenemos visitantes y algunos de ellos recibiendo a Cristo. Yo le voy a encargar a Martín antes de que se me olvide. Mauricio no vino hoy. Hay que darle una visita, ya sabes dónde vive, ¿verdad? Mauricio y su esposa. Ellos recientemente han estado viniendo. Nosotros queremos animarlos. Vamos a ir y le vamos a decir: hermano, ¿por qué no vino? No, usted va a ir y le va a decir: hermano, le extrañamos. Amén. Es que fíjese, no tiene por qué decir nada. Simplemente le queríamos decir de parte del pastor: le echamos de menos, le esperamos el próximo domingo. ¿Cómo ve? Y eso anima a la gente. Voy a darle unos pensamientos sobre por qué necesitamos estar, como dice el salmista, plantados en la casa del Señor. Y antes me referiré a ese salmo otra vez para decirle: se mencionan 2 clases de árboles, la palmera y el cedro. ¿Por qué dice eso? Bueno, la palmera es un árbol que se ve principalmente en la costa, cerca del mar. Cerca del mar pegan los huracanes. Muchos árboles se caen. Por grande que esté su tronco, se cae. La palmera resiste el viento, el huracán, la tempestad. Se dobla, pero no se quiebra. Pasa la tormenta y sigue bien plantada. Los hijos del Señor, los justos, florecerán en la casa de Dios. Las tormentas van a venir y vienen, nos doblan, no se dejen quebrar. Pero luego menciona los cedros. Los cedros son de un tipo de clima muy diferente al de la palmera. Los cedros se dan en el clima frío, donde hay heladas muy fuertes. Y por frío y helado que esté el entorno de aquel árbol, el cedro, su centro siempre está calientito. Y el Señor dice eso porque un término que se usa mucho entre la gente de la iglesia, que deja de asistir, que se desanima, que ya no viene, o lo que sea, es que dicen: es que me enfríe.
Podemos estar frillitos ante la apatía de algunos, pero mantengamos nuestro corazón calientito con las cosas de Dios. Dije, unos pensamientos sobre lo que o por qué necesitamos estar bien plantados en una iglesia local. Primero, la iglesia local es un requisito divino que no debe dejarse por un lado. Tenemos tarjetas de visitantes, las recogemos al final del culto. Queremos interesarnos en esas personas, queremos decirles, siga viniendo. Queremos que escuche acerca del plan de salvación, que se confirme, que se reafirme, que se bautice, que entienda que solamente a Dios hay que adorar y que solo Jesús es el único mediador. Todo eso es lo que tenemos que hacer por los nuevos creyentes para que se planten bien en la casa de Dios. Ellos necesitan entender que congregarnos es un requisito de parte de nuestro Dios. Pastor, es que al principio dijo que usted no obligaría a nadie. No, el Señor dice, no dejes de congregarte. Si alguien deja de congregarse, yo no lo puedo traer ni con grúa. Simplemente el Señor dice, no dejes de congregarte. Y él deja de congregarse, él tiene un problema de desobediencia, está desobedeciendo a Dios. Número 2, la iglesia local es la institución divina de la verdad. La verdad nunca se va a predicar en otro lado más que en la iglesia. Así es. La verdad acerca de las cosas de Dios. Amén. Cristo es la verdad. Aquí se predica Cristo. La iglesia local es la institución, dije, divina para la predicación de la verdad. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 3:15, hablándole Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte. Y noten ustedes que la Biblia usa la expresión en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Número 3, la iglesia local es el primer lugar para la comunión con la gente de Dios. Pues que hay fútbol, jueguen santos. Mire, yo he ido al estadio, tengo años que no lo hago, con muchas ganas de ir. El hermano que venía y me pichaba el boleto o me prestaba su abono, ya no viene, pues ya no viene. Hay béisbol también, y me gusta el béisbol, y a algunos de ustedes les gusta. Y no va a faltar el que no, pastor, a mí no me gusta otra cosa más que estar en el culto. Está bien, está bien, está bien. Pero lo que le digo, en esos lugares, por divertido que sea el juego, y por mucho que gane Santos a Pumas, no se tiene comunión con Dios ahí. Así es. Amén. Yo creo que ni oiría a Dios una oración ahí que dijera, Señor, por favor, ayuda a que mi equipo gane. Yo creo que ni la oiría esa oración. Aquí es el principal lugar Amén. de comunión con la gente de nuestro Dios. Necesita pensar seriamente eso. Fíjese, quien está sentado atrás de usted o delante de usted o a sus costados es gente de Dios. Dios reclama propiedad sobre ustedes. Él dice, yo los compré con precio. La sangre de mi Hijo Jesucristo fue derramada para que ustedes pudieran ser parte de mi cuerpo. De manera que nunca, hermanos, nunca dejemos de lado el pensar que al decirle a alguien, Dios le bendiga, estamos diciéndole a alguien que es pertenencia de Dios, igual que usted y yo, y que hemos disfrutado su comunión. Esta tarde los hermanos, un buen grupo de hermanos, fueron a Zaragoza, un pueblo lejano, a tener un culto en un saloncito pequeño, con el techo bajito de lámina, caluroso. Sin embargo, una vez al mes, los hermanos van, tienen culto ahí con ellos. Allí hay gente de Dios, que ama a Dios,
que un día se les llegó ahí con el Evangelio y ellos lo aceptaron. Sombra de ti, otro lugar que amamos mucho. También el hermano Chago y el grupo de hermanos van cada mes para allá y tienen la comunión con ellos y predican la palabra de Dios. El templo de ellos está más bonito y más bonito que este. Allí hay gente de Dios. Allí es donde el Señor quiere vernos. La iglesia local es donde los creyentes deben reunirse con el Señor y adorarle y cumplir con las ordenanzas que Él quiere: bautismo y santa cena. Amén. Una hermana decía, cada vez que venía al culto, venía siempre ella, salía y me saludaba y decía, pastor, mis hijos no vienen a la iglesia a hacer, no se preocupe, pero yo le aseguro que saben más Biblia que todos los que están ahí. Está bien. Pero qué raro, ¿verdad? Que saben mucho de la Biblia, pero no han descubierto que en la iglesia hay que estar. Cada vez que yo leo la Biblia, me doy cuenta que necesito estar aquí. Por mí, no por usted. Ahora, si yo le sirvo a usted de alguna manera, gloria a Dios, pero usted me sirve a mí mucho de año. La iglesia local es la única institución a la que Dios le dio pastores, evangelistas y maestros. Aquí puede Dios tener a alguien que pueda ser su guía espiritual. Nunca proclamaré ser el pastor, pero si yo puedo servirle a usted y pastorearle, guiarle, estar con usted en su dolor, en su alegría. Invítame también cuando esté bien, ¿verdad? Cuando tenga carne asada. Uno no invita nada más cuando se está muriendo. No, pero estamos ahí para servirles, ¿eh? Aquí también podemos oír la predicación del Evangelio y aprender de los maestros que Dios ha puesto. De modo que podemos concluir lo siguiente: la iglesia local es el único medio por el cual un creyente, escuche bien esto, puede ejercer la mayordomía financiera. Ay, pastor, tenía que acabar con el dinero. No. Estoy diciéndole algo que es importante. La obra de Dios no se hace por dinero, pero se hace con dinero. El cristiano tiene el privilegio y oportunidad de contribuir con sus ofrendas. Tiene el gozo, el privilegio de dar para la obra misionera, de dar para apoyar a los pastores en las comunidades rurales en los ejidos. Y lo hacemos con gozo en nuestro corazón, porque es en la iglesia donde podemos nosotros dar. Mire, en las tiendas nos dicen, dona los centavos. Y como queremos que la gente vea que somos muy buenas gentes, sí, cómo no, sí, póngalo ahí. Y son 50 centavos o 10 centavos. Pero cuando muchos hacen poco, se convierte en mucho. Y hay quienes reciben el beneficio. Y yo estoy en favor de que se haga el famoso redondeo para alguna casa de ancianos, para los enfermos con el cáncer o algo. Pero qué bueno sería que también nosotros no tengamos que oír que el pastor tenga que decirnos, denme, por favor, una limosnita, un redondeo, 50 centavos. No, hermanos, nosotros debemos, conforme el Señor nos bendice, nuestros trabajos, nuestros salarios, el peso que cae en su mano, ¿cuántos centavos tiene? 100. 10 le pertenecen al Señor. Si usted se los lleva, no se va a hacer más rico. Con lo que usted no da, no va a pagar todas sus deudas. Si lo da, no se va a quedar más pobre. Pero si lo da,
el Señor toma en cuenta aquello y viene en su auxilio en el día de la aflicción. Dios haga memoria de tus ofrendas en el día de tu conflicto, dice el Salmo número 20. Que Dios nos bendiga, es mi deseo. Que entendamos y estemos dispuestos a darle importancia a la asistencia a la iglesia. Señor, bendice el culto. Gracias por la predicación. Gracias por la asistencia. Ahora bendice las ofrendas y los diezmos en el nombre de Cristo. Amén.